¿Qué harías si la única persona que debería protegerte es quien más daño te hace? Renata fue humillada por su propio padre frente a todo un pueblo, pero en lugar de quebrarse, eligió escapar hacia una tierra desconocida, entre guerreros apache. No buscaba amor, ni venganza. Solo quería entender si su vida podía ser suya, por primera vez. Lo que encontró fue algo mucho más profundo. Si estás viendo esto, es porque algo en ti busca sanar o entender. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Y desde qué rincón del mundo me acompañas hoy? Aquí, todos los comentarios son bienvenidos. Este espacio es para ti. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de sueños y destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. Y ahora, déjame contarte una historia que, quizá, también sea la tuya. Una historia que comienza con una joven humillada en público y con una mano tendida que lo cambiaría todo. Todos lo vieron y nadie hizo nada. La plaza estaba llena de polvo, murmullos y silencio cobarde. Renata cayó al suelo por tercera vez. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca. Los rostros alrededor, vecinos, criados, conocidos, desviaban la mirada. Su padre, don Fabián, con el cinturón aún en alto, respiraba como una bestia desatada. «Eres una deshonra», gritó. «Te atreves a rechazar un compromiso que asegura nuestro linaje, Renata», con el vestido rasgado y la dignidad hecha jirones. Intentó incorporarse. Sus piernas temblaban, pero no por el dolor. Era la humillación. El sabor agrio de saber que su cuerpo no le pertenecía, que sus decisiones eran mercancía. Entonces, una voz rompió el aire. «Ya basta». Todos se giraron. Un hombre de piel cobriza, ojos como noche sin luna. Había cruzado el círculo de silencio. Iba vestido con ropas de montar gastadas, el cabello recogido en trenzas largas. Un apache se colocó entre Renata y su padre, sin levantar la voz, sin necesidad de hacerlo. «Ya no tienes derecho a golpearla, ni a decidir por ella». Don Fabián escupió al suelo. «¿Y tú quién eres para meterte en asuntos de familia?» «Soy alguien que no tolera cobardes que castigan a los débiles». Hubo un murmullo general. Algunos dieron un paso atrás. Renata, aún en el suelo, lo miró con desconfianza. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué buscaba realmente? ¿Acaso no sería otro más que venía a imponerle una decisión con disfraz de rescate? «No necesito un héroe», susurró. El apache la escuchó. «Tampoco vine a serlo», respondió sin mirarla. «Solo vine a recordarte que tienes opción». Renata lo observó. Había algo en su forma de pararse, en su voz baja pero firme, que no parecía amenaza. Pero la duda seguía allí, latiendo con fuerza. ¿Y si solo era otro tipo de jaula? Otra promesa disfrazada de libertad. Don Fabián rió con desprecio. «Vas a llevártela como trofeo. Eso es lo que haces con las mujeres que rescatás». El apache lo miró por primera vez directamente. «Ella no es un trofeo, es una persona. Y si decide irse conmigo, será porque así lo quiere, no porque yo la obligue». La multitud contenía el aliento. Entonces, Taré le tendió la mano a Renata. No con urgencia, ni con imposición. Solo la ofreció. La decisión era suya. Renata miró esa mano, y por primera vez en su vida, se preguntó qué pasaría si la tomara, y todo fuera peor. Y si ese paso, aunque la salvara, también la condenaba a otra forma de cárcel. ¿Alguna vez sentiste que,
Al huir de una cárcel, podrías caer en otra más sutil. Si esa sensación te tocó el alma, escribe 1 en los comentarios. No estás solo, no estás sola. Aquí te leemos con respeto y corazón abierto, porque esa fue también la pregunta que no dejaba dormir a Renata, y fue en ese viaje silencioso hacia lo desconocido, donde empezó a descubrir que huir no siempre es escapar. A veces es el primer paso para encontrarse. El viaje fue más largo de lo que esperaba, no por la distancia, sino por lo que arrastraba consigo. Durante los primeros días, Renata apenas habló. Montaba el caballo sin mirar a Taré, sin preguntar hacia dónde iban, sin atreverse a pensar en el futuro. Las noches eran peores. Apenas cerraba los ojos. Su mente la arrojaba de nuevo a la plaza, el cinturón en el aire, la mirada de desprecio, las risas ahogadas de quienes no hicieron nada. Despertaba jadeando, el corazón golpeando como si todavía estuviera allí. Una vez, soñó que tomaba la mano de Taré, solo para descubrir que también él la arrastraba con fuerza a otro encierro. Se despertó gritando. Él no dijo nada, solo se mantuvo cerca, sin tocarla, dejando que el fuego entre ambos fuera suficiente distancia y compañía. Durante el día, avanzaban entre colinas secas, cactus altos y un cielo que parecía demasiado grande para alguien que venía de un mundo tan cerrado. Renata no reconocía el olor de las plantas, ni el sonido de los pájaros. Todo era ajeno, incluso su propio cuerpo. ¿A dónde vamos?, preguntó por fin al tercer día. Taré, que caminaba a pie guiando los caballos, respondió sin mirar atrás. A donde puedas volver a empezar, si quieres. La duda la golpeó con fuerza. Y si no lo merezco, pensó. ¿Y si solo estoy huyendo para repetir la misma historia en otro lugar? Esa tarde, hicieron campamento cerca de un arroyo. Renata intentó lavarse el rostro, pero al verse reflejada en el agua, apenas se reconoció. Tenía el ojo morado, un labio partido y algo en la mirada, roto. No tengo idea de quién soy, murmuró. Taré se sentó a cierta distancia, partió un poco de pan seco y se lo ofreció. Ella lo aceptó, con las manos temblorosas. A mí me tomó años saberlo, dijo él, y a veces aún lo dudo. Renata lo miró por primera vez sin miedo, aunque aún con desconfianza. ¿Por qué me ayudas? Él tardó en responder. Porque hace mucho. Alguien me ayudó a mí cuando yo no sabía pedirlo. No hubo promesas. No hubo discursos. Solo ese silencio compartido donde dos personas rotas reconocen las grietas del otro y no huyen. Al amanecer siguiente, Renata no preguntó a dónde iban. Montó el caballo sin que se lo pidieran, y cuando Taré le ofreció un trozo de fruta seca, esta vez sonrió apenas, como si una parte de ella muy pequeña, muy frágil empezara a creer que, quizás, merecía algo mejor. El poblado apache no era lo que Renata esperaba. No había tiendas de colores ni danzas exóticas como las imaginaba de niña. Era un lugar de tierra seca, estructuras sencillas y una comunidad que funcionaba como un cuerpo silencioso. Cada quien sabía qué hacer y lo hacía sin llamar la atención. Nadie la recibió con abrazos, tampoco con rechazo abierto. La observaban en silencio, como se estudia a un animal herido. Algunos niños se escondían tras las faldas de sus madres. Otros simplemente la miraban fijamente, pero fue el idioma lo que primero la golpeó. No entendía casi nada. Taré le hablaba en español cuando era necesario, pero la mayoría de las conversaciones eran en apache.
Palabras guturales, tonos suaves pero firmes. Y aunque nadie la excluía activamente, Renata sentía que su sola presencia desentonaba. El primer día, intentó ayudar a moler maíz con otras mujeres. Al verlas inclinar la cabeza, Renata las imitó, sin saber que esa postura era parte de una ceremonia específica de preparación espiritual. A Ana, la anciana que la había aceptado en su tienda, la detuvo con un leve gesto. «Todavía no es momento», le dijo, sin dureza, pero con claridad. Renata se retiró, avergonzada. ¿Qué hacía allí realmente? Pensaba que con solo huir ya había ganado algo. Esa noche no pudo dormir. El canto de los grillos era distinto al de su hacienda. No había reloj marcando las horas. Solo el silencio del desierto, que no perdonaba distracciones. En la oscuridad, Renata lloró sin hacer ruido. No por lo que había dejado atrás, sino por darse cuenta de que no sabía cómo seguir adelante. Pero el cambio comenzó al día siguiente. Tare la llevó a un claro del bosque, le puso un arco en las manos y señaló un blanco rudimentario. «No tienes que acertar», dijo, «solo tienes que intentarlo». La primera flecha golpeó un árbol, a 3 metros del blanco. La segunda ni siquiera salió bien. Se le escapó de la mano y se clavó en el suelo, torpemente. Desde una piedra cercana, una niña de ojos vivaces soltó una risa contenida. «Pareces un pavo mareado», exclamó en voz baja, en español mal pronunciado. Renata la miró, y por primera vez en días, se rió también. «Quizás lo soy», admitió. Desde ese momento, las cosas cambiaron poco a poco. No porque todo mejorara de repente, sino porque Renata comenzó a observar más y hablar menos. Aprendió los gestos antes que las palabras. Aprendió que en esa comunidad, el respeto se ganaba con constancia, no con discursos. Y sobre todo, entendió que sanar también era aprender a reírse de una misma. Los días se sucedían como cuentas en un collar antiguo, lentos, imperfectos, llenos de roces y aprendizajes. Renata comenzó a integrarse al ritmo del poblado, aunque aún no se sentía parte de él. Seguía preguntándose si de verdad merecía ese espacio, o si solo estaba ocupando uno que no le correspondía. Con Tare, las cosas eran distintas. No hablaban mucho, pero sus silencios se volvieron menos tensos. Él no intentaba acercarse más de lo necesario. No la tocaba. No la miraba con lástima. Solo estaba ahí. Presente. Confiable. Un día, mientras recogían agua del río, Renata rompió el silencio. «No entiendo por qué quisiste todo eso por mí». Tare se agachó para llenar su cántaro. Se tomó su tiempo antes de responder, porque hace años, mi hermana también quiso escapar. Su esposo la golpeaba, la trataba como ganado. Yo no llegué a tiempo. Renata bajó la mirada. «Lo siento». «Yo también», dijo él, sin dramatismo. «Pero aprendí que ayudar a alguien no siempre es redención. A veces, es simplemente hacer lo correcto sin esperar nada a cambio». Aquel día, Renata lo vio distinto. Ya no era solo el apache fuerte que había aparecido como un rayo en la plaza. Era alguien con cicatrices que no mostraba fácilmente. Esa noche, mientras cenaban junto al fuego común, Tare le tendió un cuenco de estofado caliente. Renata dudó un segundo antes de aceptarlo. Cuando lo tomó, sus dedos rozaron los de él. Fue un gesto mínimo, pero en ella encendió una alarma interna. Se alejó, confundida.
Era gratitud lo que sentía, admiración. ¿Dependencia emocional? Se preguntó si no estaría repitiendo un patrón. Sí, en el fondo, solo estaba reemplazando a un opresor por otro, aunque éste fuera amable. Durante los días siguientes, mantuvo cierta distancia. Observó a Taré con más atención cómo trataba a los niños, cómo escuchaba antes de hablar, cómo daba espacio a las mujeres del poblado para decidir. Poco a poco, comenzó a confiar, no por impulso, sino por evidencia. Una tarde, al regresar de recolectar leña, Renata tropezó y cayó de rodillas. Se hizo una herida leve, pero no lloró. Solo se quedó sentada, frustrada. Taré apareció poco después. La observó, no con preocupación, sino con calma. ¿Quieres que te ayude a levantarte? Ella lo miró. Por un segundo, dudó. Luego negó con la cabeza. Solo si prometes no cargarme nunca. Él sonrió. Prometido. Y en esa sonrisa no había promesas de amor eterno. Solo el respeto simple, cotidiano, de quien sabe que amar también es esperar. Renata ya lo presentía. Los cuervos sobrevolando al amanecer, el viento que traía un olor conocido. Algo en su cuerpo le avisaba que el pasado no estaba enterrado, y no se equivocaba. 3 días antes, una niña del poblado le había entregado una piedra envuelta en un pañuelo. Dentro, un papel doblado con letras torpes. Viene por ti. Prepárate. Lucía había sido su niñera, la única que, en su infancia, le susurraba cuentos cuando su padre salía a cazar y su madrastra dormía. Había desaparecido años atrás, expulsada por insubordinación. Ahora, desde las sombras, había salvado a Renata una vez más. Y así fue como, cuando los jinetes de don Fabián cruzaron el horizonte, Renata ya estaba lista. El poblado no era una fortaleza, pero tampoco era débil. Y Renata ya no era la muchacha indefensa de antes. No porque supiera luchar como los guerreros, sino porque ya no se escondía detrás del miedo. Cuando don Fabián desmontó, su rostro estaba demacrado, más delgado, más gris, pero su mirada seguía cargada de fuego. «Creíste que podías huir para siempre», escupió. «Soy tu padre, tu sangre. Te llevas mi apellido aunque lo niegues». Renata respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero no retrocedió. «¿Y tú llevas la muerte de mamá a cuestas, aunque lo niegues?», respondió. «Por primera vez. Desde que ella murió, me convertiste en tu castigo favorito, porque no pudiste castigarla a ella». La frase lo sacudió. Por un segundo, algo en sus ojos se quebró. Dolor. Remordimiento. «Yo solo quería protegerte». «No, querías controlarme. Porque si yo era libre, tu historia se caía. Si yo decía no, tú ya no eras el hombre fuerte». Don Fabián la observó, como si viera a otra persona, alguien que ya no podía gritarle, ni pegarle, ni quebrarla. «¿Qué esperas de mí?». «Perdón», Renata negó con la cabeza. «No, solo que aceptes que ya no tienes poder sobre mí». A su lado, Taré observaba sin intervenir. Sabía que esta batalla era de ella. «Y si te obligo, si tomo lo que es mío por derecho, entonces, del bosque». Salieron varios miembros del poblado, no con armas, sino con presencia. Una comunidad entera, testigo y muro. Don Fabián se dio cuenta estaba solo. Renata dio un paso al frente.
Ya no soy tuya. Nunca lo fui. Pero ahora tengo con qué demostrarlo. Don Fabián la miró por última vez. La muchacha débil ya no estaba. Solo quedaba una mujer que, con cada palabra, lo desarmaba más que cualquier arma. Montó su caballo y se alejó, tragando el polvo de su propia derrota. Renata respiró. No era alivio. Era una afirmación esta vez. La que se quedó de pie fue ella. El ataque no fue una sorpresa, pero eso no lo hizo menos brutal. Don Fabián, humillado, regresó de noche. No llegó solo. Traía con él a 5 hombres armados, todos antiguos empleados leales a su apellido, todos convencidos de que recuperar a Renata era un acto de justicia familiar. Pero esta vez, el pueblo no era un lugar indefenso. Los centinelas dieron aviso cuando las antorchas aparecieron en la colina. Taré organizó a los jóvenes. Los ancianos encendieron las fogatas ceremoniales. Las mujeres reunieron a los niños. Nadie gritaba. Solo se escuchaba el sonido de cuchillos siendo afilados y el crujir de ramas bajo pies decididos. Renata, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, tomó el arco. No era experta. Apenas si lograba mantener la tensión de la cuerda sin temblar. Pero sus manos ya no eran las de una niña rica. Eran manos entrenadas en la tierra. El trabajo, la verdad. No tienes que hacerlo, le dijo Taré, con la voz grave. No puedo no hacerlo, respondió ella. No esta vez. Cuando los hombres entraron al poblado, gritaban órdenes. Uno golpeó a un joven con la culata del rifle. Otro intentó tomar a una mujer del brazo. Pero antes de que la violencia escalara, una flecha silbó y se clavó en un poste, justo al lado de la oreja de uno de ellos. Todos se detuvieron. Renata, con el arco aún tenso, respiró. La próxima no fallará, dijo en voz alta. Y no fue una amenaza vacía, porque detrás de ella, decenas de hombres y mujeres se alzaban en defensa no solo de un territorio, sino de una historia que ya no permitirían repetir. La batalla fue confusa. Gritos, golpes, polvo, una pierna herida, una lanza que cayó al fuego. Taré fue herido en el hombro. Renata cayó al suelo, rodó y casi perdió el arco. Pero se levantó y volvió a disparar. En medio del caos, encontró a don Fabián. Estaba solo. Uno de sus hombres yacía inconsciente. Otro había huido. El rostro de su padre ya no era feroz, sino agotado, como un hombre que, al final, entendía que había perdido algo más que una pelea. ¿Vas a matarme?, preguntó él, con la voz quebrada. Renata bajó el arco. No, porque si lo hiciera, seguirías decidiendo quién soy. Y se dio la vuelta. Al final, no hubo muertos, pero sí heridas. En la piel, en la historia, en las decisiones. Renata pasó la noche en vela, sentada junto a Taré, limpiando su herida. Él no se quejaba, solo la miraba, como si la batalla que acababan de vivir fuera menos intensa que la que ella acababa de ganar. Pero antes de dormir, Renata sintió algo. No era victoria, era la certeza de que, aunque su padre se había ido, la lucha por ser libre apenas comenzaba. Las semanas siguientes no fueron silenciosas. No por el bullicio del poblado, sino por lo que rugía dentro de Renata. Durante la noche, seguía despertando sobresaltada, a veces sudando, a veces sin saber dónde estaba. Veía sombras donde no las había.
Escuchaba el eco de un látigo que ya no existía. En una ocasión, al ver a un joven del poblado correr con un cuchillo de cocina, su cuerpo reaccionó con tal espasmo que tiró la vasija de agua que llevaba. Se sintió débil, se sintió rota. Esto no se va a ir nunca, ¿verdad?, le dijo una noche a Ana, la anciana que la había acogido. Ana, sin dejar de hilar, respondió: no, pero aprenderás a vivir por encima de ello, como se vive por encima del fuego sin quemarse, si se aprende dónde pisar. Ese día, Renata entendió que sanar no era olvidar, era aprender a no temblar cuando lo recordaba. Como parte de ese proceso, fue invitada a un ritual que no comprendía del todo. Se llamaba Isa Naji, volver a tejer el alma. A Ana le explicó que era una adaptación del Crown Dance, pero más íntimo, más ligado a mujeres que querían cerrar un ciclo. La ceremonia se hizo de noche. 4 mujeres danzaban alrededor del fuego con coronas de ramas y pintura en la piel. Renata, sentada al centro, debía callar, observar y entregar simbólicamente sus miedos. Se le pidió escribir en un pedazo de corteza una palabra que resumiera lo que más temía: repetir. Escribió. La corteza fue quemada, y con ella, una parte de lo que cargaba. Tras el ritual, durmió sin sobresaltos por primera vez en semanas. La relación con Taré no fue inmediata. No se besaron después de la batalla. No se tomaron de la mano frente al fuego. De hecho, pasaron varios días sin hablar más allá de lo necesario. Fue una mañana, mientras Renata enseñaba a una niña a hilar, que Taré se sentó cerca y empezó a tallar madera en silencio. Ella le preguntó qué hacía. Él le mostró una pequeña figura, una mujer con trenzas y arco. ¿Soy yo?, preguntó Renata. «Es quien creíste que no podrías ser». Ella no supo qué responder, pero esa noche lo invitó a sentarse junto a ella. Le ofreció una taza de infusión de menta. No hablaron mucho, solo se miraron, y por primera vez, sin la necesidad de ocultar el cansancio ni las cicatrices. Pasaron días así, mirándose, trabajando juntos, no por obligación ni protocolo, solo porque el uno entendía el silencio del otro. Una tarde, Renata le confesó: «Sigo sin saber si puedo amar sin miedo». Taré la miró con ternura. «Entonces amemos con miedo, pero sin mentiras». Y en esa frase no había promesa eterna, solo la verdad posible entre 2 personas rotas, pero con voluntad de reconstruirse. Un mes después, se celebró un nuevo ritual. Esta vez no era de despedida del pasado, sino de bienvenida al presente. Renata no usó vestido blanco, usó una túnica bordada por las mujeres del poblado. Taré no llevaba espada ni corona, solo una pluma negra en el cabello, símbolo de equilibrio entre sombra y luz. No hubo aplausos, ni discursos largos, solo el sonido del tambor, el susurro de las hojas y la certeza de que a veces lo más revolucionario no es huir, sino quedarse y construir. No hay finales perfectos, solo hay caminos que deciden seguir caminándose. La historia de Renata no terminó con un beso, ni con una victoria gloriosa. Terminó, o quizás comenzó realmente, con una elección. Una que no todos entienden, una que muchos juzgarían, pero una que era solo suya. Decidió quedarse, no porque Taré la necesitara, no porque el poblado la aceptara sin condiciones, sino porque, por primera vez, entendió que no debía demostrarle nada a nadie más que a sí misma. Ese es el verdadero acto de valentía
elegir vivir con las propias cicatrices, no contra ellas. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu historia estaba escrita por otros? ¿Que eras personaje de una obra ajena? ¿Que tus decisiones eran traducciones del miedo? Renata también lo creyó. Hasta que un día, con el cuerpo lleno de heridas, el alma llena de dudas y el pasado colgado como sombra, eligió algo diferente. No eligió el odio. No eligió la venganza. No eligió un nuevo salvador. Eligió sanar, aunque doliera, aunque tardara, aunque a veces se sintiera sola en ese intento. En este mundo donde tantas personas creen que el silencio es sumisión, que la obediencia es virtud, la historia de Renata nos recuerda que la libertad no siempre se grita. A veces solo se susurra, a veces se teje, a veces se construye día a día, en lo pequeño. No todas las cicatrices se ven. Algunas viven en el silencio, otras en las decisiones que nunca nos atrevimos a tomar. La historia de Renata no solo habla de violencia y redención, nos lleva a un terreno más profundo, la importancia de elegir nuestra propia voz. Incluso cuando el mundo entero quiere silenciarla, nos recuerda que sanar no es lineal, que huir no siempre es cobardía, y que el amor el verdadero no exige, no invade, no grita, simplemente acompaña. En su recorrido, también descubrimos el valor de comprender culturas que han sido malinterpretadas durante siglos. Las historias de apaches, contadas desde fuera, muchas veces fueron distorsionadas, simplificadas o exóticamente retratadas. Pero en este relato, buscamos acercarnos desde el respeto, no como espectadores que miran desde lejos, sino como aprendices que escuchan. Los apaches, como tantos otros pueblos originarios, enfrentaron guerras, traiciones y desplazamientos. Sin embargo, su cultura sobrevivió, no solo en armas, sino en rituales, en comunidad, en el modo de sanar juntos. Las historias de apaches no son solo sobre guerreros, sino sobre abuelas que enseñan con sabiduría, sobre niños que juegan entre cactus, sobre danzas que curan lo que la medicina no alcanza. Por eso, cuando vemos a Renata aprendiendo su idioma, equivocándose en los gestos, cayendo y levantándose entre ellos, no es solo un acto narrativo, es una invitación a replantear lo que creemos saber, a mirar con otros ojos, a aceptar que hay otras formas de vivir y de sanar. Y tal vez ahí esté la lección más profunda, que muchas veces no necesitamos grandes héroes, ni milagros, ni rescates de película. A veces, solo necesitamos que alguien se quede, que alguien escuche, que alguien, como en las historias de apaches, nos recuerde que incluso después del fuego, la tierra puede volver a florecer. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. No por los me gusta, sino porque quizás alguien que conoces necesita saber que todavía hay caminos para volver a empezar. Y si alguna vez sentiste que eras menos por lo que viviste, recuerda, lo vivido no te define. Lo que eliges hacer con ello, sí. Quizás tú estás en tu propia batalla. Quizás huyes de un pasado que te hiere. O quizás acabas de caer, por tercera vez, en medio de una plaza que te juzga. Si es así, esta historia es para ti. Ahora quiero invitarte a que compartas conmigo. ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste, ya no más? ¿Qué parte de ti sigue esperando un lugar seguro donde sanar? Déjalo en los comentarios. No estás sola. No estás solo. Las historias sanan cuando se comparten. Y recuerda, no se trata de borrar lo vivido. Se trata de elegir qué haces con ello a partir de hoy. Porque tal vez, justo ahora, estás comenzando tu propia danza entre la sombra y la luz.